Hola, soy Jorge Toruño y en este podcast construimos conversaciones con personas que tienen buenas prácticas y un enfoque distinto tanto en los negocios como en su vida. Ellos han sobresalido y aportado al desarrollo de su país o del mundo de formas que merecen ser relatadas para inspirar y para que más gente quiera hacer algo similar. Así que construyamos. Hola, bienvenidos de nuevo a Constructivos. Hoy tenemos un invitado que es un emprendedor de nacimiento. Él siempre ha tenido claro que la empresarialidad debe ayudar a mejorar a la sociedad y al país. Él esto lo ha logrado trabajando y promoviendo por la generación de conciencia en el cuidado de la naturaleza, tanto en la flora como en la fauna, en la protección de parques y promoviendo también el turismo sostenible. Él es el fundador de ese parque que todos conocemos, Green Rush, y ahora está trabajando en un proyecto que quiere unir esa Guatemala verde que todos queremos tener. Su nombre es Henry Levin, un gran amigo, conozco desde hace muchos años también, y es una de las personas que de verdad no se da por vencidos, que tiene claro su objetivo, y eso es por eso es que está aquí en Constructivos, porque es una de las personas que causa impacto positivo en Guatemala. Bienvenido, Henry, ¿cómo estás? Bien, Jorge, muchas gracias por la invitación Gracias y por las palabras. Sin embargo, quisiera tal vez, no sé si corregir o aclarar algo. Por favor. Cuando dijiste que soy emprendedor de nacimiento, Ajá. tengo mis dudas, ¿verdad? Sobre si soy de nacimiento. Yo después de graduar a la universidad, sí estuve trabajando en el mundo corporativo. Ajá. Y años después fue cuando decidí emprender, ¿verdad? Entonces, así como de nacimiento, no sé. Perfecto. Es algo de esas cosas. Yo tengo mis dudas de si alguien de verdad nace o se hace emprendedor, ¿verdad? Es un buen punto. Lo hablaba con alguien ayer, en que yo cuando empecé a trabajar, mi época, digamos, ya laboral, también empecé a trabajar para la empresa de mi papá, ¿verdad? Pero poco a poco esa espinita se fue dando, ¿verdad? Y yo lo que me di cuenta es que a mí me encanta crear, me encanta generar valor. Entonces, pues yo creo que puede ser de nacimiento, pero no sé, no vamos a discutir eso hoy. Pero al final del día es impresionante lo que has logrado y ese objetivo que tenés de estar ayudando y promoviendo el cuidado de la naturaleza, por ponerlos así, desde un punto de vista empresarial. Así que de nuevo, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Hace muchos años, vos aprendiste a entrenar perros por tu cuenta. Sí. Y me acuerdo porque cuidabas a mi perro. Yo te pedía favor que me ayudaras a cuidarlo. Y a mí me impresionaba cómo vos podías tener, yo no sé cuántos perros eran, como 10 o 15 perros, haciéndote caso, sentados cuando le decías que se sentaran, que caminaran cuando caminaran, etc. Y lo mejor de todo es que lo hacías amablemente con los perros, ¿verdad? No era pegarles, no era hacerles nada malo, sino con ese cuidado que vos siempre has tenido por los animales. ¿Ahí nació tu conciencia por la naturaleza y por los animales o cómo fue esto? No te puedo contestar esa pregunta porque no tengo claro por qué tengo yo ese apego por la naturaleza, los animales, la flora y la fauna. De hecho, pues mis papás no son mucho de naturaleza, digamos. O sea, no crecí en finca, no crecí yendo a lugares naturales, ¿verdad? Más allá de lo normal. Pero desde pequeño me gustaban los animales. O sea, yo todas las navidades, todos los cumpleaños, ¿qué querés de regalo? Un perro. Nunca tuve un perro, ¿verdad? Mi piñata desde los 3 años fue un caballo, ¿verdad? Siempre me han gustado los perros, los caballos, pero nunca tenía uno. Entonces, recuerdo ya de grande, de adolescente, ya logradito, recuerdo que miraba mucho a César Millán. Yo sin tener perro, pero me encantaba verlo, ¿verdad? Y la interacción que estaba. Entonces, en el momento que tuve perro, fue para mí bien fácil, pues, lograr esa conexión por todo lo que había aprendido de César Millán. Más o menos fue lo mismo con los caballos. Con ellos nunca había tenido la oportunidad de convivir, más que un viaje que tuve la oportunidad de hacer, que fueron 7 días, me pasé a caballo 7 días. Y después de eso como que me quedó la espinita. Y fue cuando en Green Rush, la primera vez que tuve un caballo, dije, bueno, voy a aprender cómo se doman, Y entonces empecé a estudiar sobre Monty Roberts. Le dice que no me estoy diciendo que yo me fumé nada, sino fue César Millán y Monty Roberts, mis maestros, digamos, en cómo pues, lidiar con los caballos y los perros de una forma entendiendo su lenguaje. Ahí te tiro otro libro, ya que te gustan los libros, que se llama Nonviolent Communication, que es mucho en línea de eso, ¿verdad? De cómo el ser humano está acostumbrado a ser violento de alguna forma y cómo cambian las cosas y las relaciones y hablar con nosotros mismos de una forma no violenta. Y me encanta eso porque realmente
aquí hemos ido aprendiendo que la comunicación es la generadora de las mejores soluciones, pero una mala comunicación es la generadora de los mayores problemas que tiene el mundo, ¿verdad? Sí. Y ese libro que recomendás, que de plano lo voy a leer, me hace mucho sentido. Y por eso decía que cuando vos cuidabas a mi perro, a mí me encantaba saber que lo estabas cuidando bien, ¿verdad? Porque esa comunicación que tenías o que tenés con los animales es increíble. Y yo que he estado en Green Rush varias veces y te he visto ahí con los caballos y con los animales, como que uno lo hace sentir que tiene todo el sentido del mundo, valga la redundancia, ¿verdad? Y es consistente el hecho de tener cuidado no solo con los humanos, sino también con los animales y proteger también la flora ahí, ¿verdad? Sí, a mí o sea, te agradezco tus comentarios, pero me da un poquito de tristeza que lo mires tan raro, ¿verdad? ¿Ves como seres humanos lo vemos tan raro que alguien tenga una conexión tan fluida con el entorno donde vivimos y de que dependemos al 100% de él, ¿verdad? De acuerdísimo, pero es que es extraño, ¿verdad vos? Y yo eso es tal vez de lo que más recuerdo desde que vos comenzaste con Green Rush y todo esto, es esa diferencia que has hecho, ¿verdad vos? Porque sí, lamentablemente no es común, ¿verdad? Y ¿sabes qué es lo peor? Que lamentablemente la gente no empatiza con eso también. O sea, lo miran como algo diferente, pero no dice, yo lo puedo hacer también, ¿verdad? Sí, la verdad que entrando un poquito en materia de lo que vamos a platicar el día de hoy, es parte, digamos, del éxito y del fracaso de Green Rush. Yeah. Yo asumí que mucha gente iba a tener esa gana de tener ese contacto con la naturaleza, esa gana de ir a caminar, ¿verdad? Hicimos 10 kilómetros de senderos y venís a toparte a un país donde pues no tenemos ese gusto por la naturaleza, ¿verdad? Preferimos ir a un centro comercial. No tengo nada en contra de los centros comerciales, a caminar un domingo que a un lugar natural, ¿verdad? Entonces, como te digo, fue el éxito que al principio sí vamos, pero no hay un hábito, ¿verdad? Regresando a lo que hablábamos de los hábitos, decir sí quiero estar en contacto con la naturaleza. Y eso creo que ha sido de lo bueno y lo malo que han traído las ciudades al mundo, ¿verdad? Porque ayudan en temas de naturaleza y concentran muchas cosas, pero nos alejan de ese contacto que tenemos con la naturaleza. Entonces ya lo vemos como ajeno, ¿verdad? Sí, y yo no sé, ¿verdad vos? Pero no sé si es un problema en Latinoamérica también eso que decís, ¿verdad? Porque el estar afuera no es algo que nos enseñan desde pequeños tampoco, ¿verdad? Nos enseñan la vida urbana más, y no sé si es la comodidad también la que nos ha hecho alejarnos de esto, ¿verdad? Yo tengo mi teoría y es que creo que es porque tenemos la naturaleza muy ahí. Ya. ¿Verdad? Por ejemplo, vas a, no sé, pensemos en los países que tienen nieve. Ajá. Se pasan 6 meses del año sin sol y sin ver naturaleza. Entonces, en el momento que hay la naturaleza, quiero estar ahí. Ajá. Nosotros en estos países, por el trópico, pues tenemos naturaleza todo el tiempo. Es como, te lo pongo con un ejemplo más claro. Si, digamos, los mangos de cachete, ¿verdad? Que solo son de temporada. Ajá. ¿Qué pasaría? ¿Con qué gana te lo comes una vez al año que puedes comértelo? Versus si lo tuvieras todo el tiempo en el súper, ¿cómo baja pues, ese gusto, verdad? Ese gusto, sí, definitivamente. Y Green Rush nace de eso, o sea, aparte de que lo hiciste como un negocio y un negocio que va en pro de la sostenibilidad, ¿nace por promover la naturaleza o fue porque viste una oportunidad que no había en Guatemala? Te voy a ser muy sincero, si no fue por ese lado altruista, digamos, y social de querer ayudar a la naturaleza. Creo que al principio lo vi como más secundario. Yeah. Al principio era más como, pues tuve la oportunidad de vivir fuera de Guate y de viajar por el mundo. Y fue darme cuenta de que en realidad en Guatemala esa recreación sana, digamos, no existía, ¿verdad? Yo estaba en mis 20s y solo mirabas alrededor y toda la recreación era alrededor del alcohol, ¿verdad? O sea, todas las recreaciones, ¿verdad? Es con trago. Yo decía, no tengo nada en contra del trago, pero ¿por qué no podemos disfrutar de todo esto lindo que tenemos en Guatemala? Y fue cuando pues caí de suerte a ese terreno y dije, pues totalmente erosionado y maltratado, pero dije, ¿qué si lo convertimos en un parque natural ya que está tan cerca de la ciudad? Entonces fue más como una oportunidad de negocio, si lo querés ver así, de una necesidad que yo miraba no cubierta. Y así fue como empezó. También platicaba con alguien ayer sobre eso, ¿verdad? Sobre cómo el concepto de un negocio y la identidad y el propósito superior del negocio, aunque no se tenga al principio o se tenga unos al principio, pueden ir cambiando y se van flexibilizando. Uno se debe flexibilizar para lograr digamos que llegar a cumplir ese objetivo que uno quiere, ¿verdad? Poco a poco y entendiendo cómo funciona, ¿verdad? Sí, y eso fue algo que pues como aquí me imagino que no se trata solo de decir lo bien que has hecho, sino los errores que has cometido. Sí. Yo creo que eso fue parte de lo que me faltó a mí, digamos, en el momento de poder encontrar la clave.
sabes que en los emprendimientos sociales, pues si bien no empezó como eso, pues se fue migrando a decir, puchica, sí tenemos la oportunidad de tener ese contacto con la naturaleza y que la gente de alguna forma tome conciencia sobre cómo tener más de estos parques y esa Guatemala verde, pues que asumo que todos soñamos. Y creo que ahí el problema fue que asumí que mucha gente iba a querer lo que yo quería. Entonces, por ejemplo, el restaurante no lo pusimos cerca del parqueo. Tenés que caminar como 600 metros para llegar. Que decía, qué rico, ¿verdad? Antes de ir a desayunar, caminar 600 metros metido en la naturaleza y llegas a esa vista. Y te das cuenta que no, ¿verdad? La gente quiere parquearse y ver la vista y comer. Entonces, creo que, ¿verdad? Me costó mucho hacer ese cambio y creo que ha tenido una inversión un día muy, muy alta como para hacer muchos cambios que en su momento no pude hacer. Y sí, ¿verdad? Como emprendedor, ¿verdad? Los que están escuchando, que están emprendiendo, sí creo que tiene que motivarte y tu mayor fuerza es lo que a vos te gusta. Pero si no lo logras empatar con una masa crítica es cuando empiezan, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente. Lo que me encanta de esto que estamos platicando es que compartir tus experiencias también se nota que has aprendido, ¿verdad vos? Y, por ejemplo, en la pandemia, que hablamos hace un par de años, me contabas de estos parques naturales, o no sé si son privados o público-privados o públicos que hay en Guatemala, ¿verdad? Que vos me decías de varios y yo ni sabía que existían esas cosas y ahora estás en ese proyecto por recuperar esa Guatemala verde y unirla, ¿verdad? ¿Cómo lograste averiguar de que existen todas esas cosas en Guatemala? Porque de verdad, otra vez, me miro como alguien ajeno a todo este mundo, pero así somos la mayoría y es una lástima. Y vos que has tenido esa curiosidad, encontraste unos lugares que yo me quedé impresionado que existieran. Fíjate que creo que es... uno atrae ciertas cosas y cuando uno está interesado en ciertos temas, pues la vida te va tirando a personas que de alguna forma te van, pues... uniendo más a eso que te gusta. Entonces yo caí, una persona que llegó a Greenrush me dijo, vos tenés que estar en esta fundación, apoyarnos, que es del medio ambiente, y ahí fue cuando me metí a una de esas fundaciones, de las más grandes en Guatemala en temas ambientales, y me pareció increíble que siendo la fundación más grande en Guatemala, no sabía yo de ella, ¿verdad? Que llevaba 10 años en la naturaleza y yo no sabía de ella. Y que administran no sé cuánto porcentaje de tierra de Guatemala, de protección de la naturaleza. Entonces fue cuando me empecé a involucrar más y más en conocer y darme cuenta y lamentablemente darte cuenta de la triste realidad de que nadie se entera, ¿verdad? Nadie se entera de todo lo que se está haciendo, no hay un interés. Empezás a investigar y ves que en los últimos 50 años hemos arrasado más del 50% de los bosques en Guatemala. Y ahorita precisamente acabo de regresar de un seminario en Singapur que era mucho de cambio climático, digamos, no al 100%, pero se hablaba mucho de eso. Y pues es algo que yo digo, tenemos que hacer un cambio. Ahorita nosotros no lo vemos como una crisis. Porque si te pregunto, Jorge, ¿vos has sufrido algo con el cambio climático? No, ¿verdad? Es la base de la pirámide la que sufre primero. Sí. Y el problema con esta crisis es que el momento que ya tengamos la crisis, ya va a ser muy tarde para cambiar. Entonces, de alguna forma, este proyecto en el que estoy es tratando de decir, si queremos evitar eso, tenemos que todos participar. Sector privado, sociedad, no quiero decir gobierno, ¿verdad? Porque pues soy apolítico, ¿verdad? Y prefiero mantenerme al margen porque creo que esto que estamos tocando son temas que se requiere una planificación a largo plazo, un sueño a largo plazo. No vas a ver cambios inmediatos. Y eso requiere, pues, sabemos que en nuestra Guatemala cada 4 años cambia el gobierno. Entonces, ¿cómo hacer algo que nos unamos el resto de sectores para decir, sí, tenemos una visión a largo plazo, todos podemos aportar y recibir beneficios de eso? Pero mira vos, con esto que decís, es como el Atomic Habits que estábamos comentando, ¿verdad? Ese libro te dice que el costo de los buenos hábitos es a corto plazo y el costo de los malos hábitos es a largo plazo, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos una impaciencia por querer resultados a corto plazo cuando hacemos algo, ¿verdad? Y cuando tenemos un emprendimiento de impacto social o un emprendimiento de impacto lucrativo, digamos, pero que siempre tenga esa sostenibilidad, ese capitalismo consciente en la mente, como que mucha gente se pierde en que, si no da el resultado ahorita, mejor hago otra cosa. Y con lo que vos estás diciendo se nota que tenés esa claridad en mente para poder decir,
hay que trabajar, hay que echar punta, hay que seguir, porque el objetivo está claro. ¿Cómo le podemos transmitir ese mensaje a las nuevas generaciones para que de verdad entiendan que hay que cuidar la naturaleza y el medio ambiente? Es algo con lo que he estado tratando yo de identificar. Y ¿por qué vos? Porque vos también tenés ese gusto por la naturaleza. Sí. ¿Por qué vos y yo lo tenemos y por qué mis hermanos probablemente no? Es que fíjate vos que desde mi punto de vista, a nosotros nos hace falta, a los humanos en general, a buena parte nos falta dos cosas. Uno es empatía, ¿verdad? Es entender que la gente, cómo piensa la otra gente, entender cómo vive el medio ambiente, ¿verdad? Cómo se nutre, cómo hay que cuidarlo. Una empatía. Y la segunda es mente abierta, que no tenemos. Muchos. Y cuando juntas esas dos cosas, el deseo de aprender no para. Ese es mi punto de vista. Pero hay gente que, como hablábamos, prefiere ir a un lugar cerrado, cómodo, con aire acondicionado, a comer una gran hamburguesa o lo que sea, en lugar de ir a caminar a un parque donde igual se puede comer la hamburguesa, pero está respirando aire puro y le está haciendo algo bueno para la salud. Entonces, yo no sé si es por ahí, pero hay un tema comunicacional, ¿verdad? Que tampoco tenemos, ¿verdad? Yo le voy a agregar también otro punto, que es el empoderamiento. Siempre pensamos que alguien más debería de hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Si hablas y aquí te lo digo a todos, no importa si te gusta o no estar en contacto con la naturaleza, si yo le pregunto a cualquier guatemalteco si prefiere vivir en una Guatemala con parques y verde y más bosques versus una que no, automáticamente decís que sí. ¿Por qué? Porque es una naturaleza humana. Sí. Nos gusta la naturaleza, aunque sea el concepto de estar en la naturaleza. Y es un ejercicio que yo hago en Greenwatch cuando tenemos eventos, que les digo, solo cierren los ojos y transpórtese a su happy place, ¿verdad? Ese lugar seguro. Sí. Y todos, o sea, 95% de la gente se transporta a un lugar natural. Sí. Aunque tengan 10 años de no ir, ese es su lugar seguro. Entonces, si nosotros decimos, si querés ese lugar seguro, depende de cada uno de nosotros. Y ese es ese empoderamiento utópico que quisiéramos, ¿verdad? Que todos entendiéramos. Si queremos a Guatemala verde, ¿de verdad queremos seguir esperando como Costa Rica, que tuvo un presidente hace 60 años que dijo... Queremos esa Costa Rica verde y lo lograron, logró de alguna forma enraizar eso. ¿Queremos nosotros como guatemaltecos seguir esperando eso? ¿O podemos decir, no, cada uno de nosotros podemos empoderarnos voy a dar mi granito de arena para decir, voy a tener esa Guatemala verde? Pues, creo que parte también de esto que estás diciendo es cómo vas generando esa conciencia en los círculos cercanos a estos parques o a Greenwatch o cosas por el estilo. ¿Has logrado de alguna forma involucrar a las comunidades que han estado cerca de estos emprendimientos para que ellos también cuiden y permee ese mensaje? Voy a hablar directamente de lo que pasó en Greenwatch. Yo recuerdo las primeras veces que llegaba, como te digo, estaba totalmente erosionado y maltratado el terreno, pero de alguna forma sí había algunos árboles. Y cada vez que yo llegaba, siempre encontraba o algún patojo o algún señor ondeando, ¿verdad? Bajando pajaritos, iguanas, lo que fuera. Y todos o la mayoría de empleados, colaboradores en Greenwatch son gente de la aldea del Durazno que hay Greenwatch. Y te digo, o sea, ya no ves a gente entrando. ¿Por qué? Porque todos entendieron, ¿verdad? Sin decírselos, si protejo esto, trae beneficios para mí. Y es ahí donde el ser humano pues, es egoísta por naturaleza, por el tema de sobrevivencia. Y tenemos que entender, ¿verdad? Que tenemos que tener esa parte económica también y cómo encontrar un beneficio económico, un beneficio intrínseco o tangible, ¿verdad? A proteger la naturaleza. Y eso es lo que de alguna forma creo que no está claro, ¿verdad? Sí. ¿De qué me sirve a mí tener un árbol? No está claro. ¿De qué me sirve tener más parques? Exactamente. Y eso es lo que de alguna forma con este proyecto queremos transmitir, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Pues sí, en esta vida de emprendedor, yo siempre he pensado que el emprendimiento no es para todos, ¿verdad? O sea, hay gente que está bien en el mundo corporativo, colaborando para otras empresas, haciendo muchos cambios y buenos, y hay gente que se dedica a emprender. Cuando vos saliste del mundo corporativo y te fuiste al emprendimiento, y ese emprendimiento de verdad totalmente disruptivo en Guatemala, por lo menos, ¿cómo fue tu experiencia y cómo ha sido durante estos años? Quisiera decirte, sí, ha sido linda. No, ha sido una de altibajos muy duros. De hecho, la primera vez que yo fui a ese terreno fue en 2007 y logré ir yendo en 2014. Fueron 7 años. Que si me pongo a contarte que fueron esos 7 años, necesito una botella de tequila y ponerme a llorar aquí con vos, ¿verdad?
y luego, o sea, ahorita, ¿verdad? Ha sido, como te digo, tenés momentos de, ¡ala, qué lindo! Y cuando ya estás por darte por vencido, tenés un evento, tenés un comentario en redes sociales, te llama alguien a decir qué bueno lo que estás haciendo y te da ese empuje para decir sí, ¿verdad? No todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo comprende, pero hay personas que sí. Y es ahí cuando te mueve, a mí personalmente, el hacer algo más grande que yo. Que ¿por qué me mueve a mí? ¿Por qué algunas veces he dejado de ser responsable, si lo querés ver así, y no egoísta, sino decir, bueno, ¿verdad? Una vida tengo, quiero regresar al mundo corporativo y simplemente estar tranquilo ahí planificando mi viaje de fin de año, o decir, quiero seguir aprovechando mi vida para hacer algo más grande que yo. Ahorita en pandemia, por ejemplo, fue otro gran golpe, ¿verdad? 7 meses cerrado el parque. Sí. Y luego, pues después de pandemia, no hay eventos corporativos, son muy pocos, que era nuestra principal fuente de ingresos. Lógicamente, ¿verdad? Las empresas cambiaron sus modelos, muchos siguen en casa, muchos con programa híbrido. Entonces, el parque, o sea, ha sufrido, pero mucho, ¿verdad? Entonces decís, ¿qué hacer? Y esas son las lecciones que uno dice, chicas, ¿verdad? Me metí a esto, con qué gana, ¿verdad? Y cuando ves a tu gente alrededor, a veces amigos que están en su puesto corporativo, decís, ¿para qué me meto a esto, verdad? Y es ahí donde, pues, no deja uno de ser, pues, una persona integral. Y esa parte filosófica, espiritual, si lo querés llamar así, pues es la que de alguna forma me da esa gana de decir, hombre, quiero seguir tratando de hacer más. Y como te digo, hay una línea ahí muy leve entre ser resiliente y otra es de ser irresponsable. ¿Dónde está esa línea? ¿Verdad? Y con 3 hijos más. Pero de acuerdo. Yo a alguien le contestaba esa pregunta hace unos creo que fue ayer o algo así. Y exactamente igual, ¿verdad? O sea, no, cuando uno emprende, es más difícil las cosas, son más comunes las cosas que lo hacen dudar a uno que las cosas que lo hacen motivarse. Lo que pasa es que la motivación cuando llegan a esas situaciones es mucho más grande, ¿verdad? Si uno tiene claro su objetivo, ese propósito superior que es el que te has referido prácticamente. Y creo que también parte de lo que es difícil de asimilar es la parte de que uno últimamente en los negocios necesitas esa parte económica. Seguro. Y creo que a mí, como te lo comentaba hace un rato, me ha costado encontrar ese balance, ¿verdad? Cuando yo estoy tan claro de que ¿qué de malo estoy haciendo con este parque? Es todo lo contrario. Y cómo luchas contra vos mismo, decir, de verdad querés cambiar el modelo que a tu criterio es el que hace un bien común, pero que el mercado constantemente te está diciendo, no, yo quiero un bar ahí y quiero, ¿verdad? Echarme los tragos viendo ahí. Yo digo, ¿verdad? ¿Cómo encontrás ese balance entre esa parte altruista y esa parte económica que es necesaria? Pues, y que me estás diciendo, ¿crees que ha sido de los retos más grandes que has tenido? Si pudieras nombrar 2 o 3, este sería uno. ¿El reto como emprendedor? ¿Como emprendedor? Totalmente. Yeah. Yo doy una clase en la universidad que se llama Failure y precisamente trato de que los estudiantes empiecen a pensar en eso. ¿Cuál es tu motivación de emprender? ¿Verdad? Porque estoy en la carrera de emprendimiento y entonces ellos quieren emprender, pero no tienen claro, no tenemos muchas veces claro por qué queremos emprender. Como que vemos esos ejemplos, ¿verdad? Quiero ser el siguiente Mark Zuckerberg, el siguiente Elon Musk, pero ¿por qué lo querés hacer? No te lo has contestado verdaderamente. ¿Verdad? Y yo fue pues una decisión de que tomé cuando renuncié al corporativo, fue que mi motivación era el dinero. Y no tengo nada en contra del dinero, pero era mi única motivación. Sí. Ahora, y sin saber por qué, ¿verdad? Porque yo decía, solo quiero tener el dinero porque es como lo que dicta la sociedad. ¿Para qué lo quiero? Pues no lo sé, pero es lo que hay que hacer. Y ahorita creo que me fui al otro lado del espectro, de la balanza, cuando empecé con Greenrush, que dije, no, ya no quiero ese dinero. Pero creo que me costó entender ese concepto. Ya no lo quiero, pero sí lo necesito. Sí, pues. Y tenés que seguir generándolo. Definitivamente. Y es que al final del día, eso es parte de lo que dice el capitalismo consciente, ¿verdad? Que generar utilidades es una obligación de las empresas para que se vuelvan sostenibles. Y esas utilidades, lo que pasa es que hay que saber cómo generarlas de una forma en que sean responsables con la sociedad y con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, cabal, lo que estás diciendo vos tiene esa línea bien clara, ¿verdad? Sí, y siguiendo con los aprendizajes, creo que yo de alguna forma sí lo tenía claro. Sin embargo, creo que parte de mis errores también
fue confiar en ciertas personas que pensé que me iban a venir a apoyar. Yeah. Que me daban todas las luces de que iban a apoyarme y pasó mucho tiempo sin que viniera ese apoyo. Entonces, creo que también ahí uno de mis errores fue eso, ¿verdad? No darme cuenta a tiempo, hacer ese análisis de decir dónde estoy, hacia dónde quiero llegar y qué caminos estoy buscando. Y tal vez me confié en que era un camino, cuando siempre hay que tener varios, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, como que hablando en aprendizajes, ¿verdad? Cuando tenés socios, todos los seres humanos tenemos diferentes motivaciones. Algunas veces se intersectan, pero todas también van cambiando. Entonces, ¿cómo ser claros desde el principio en cuál es tu intención en este negocio? Y te lo decís internamente y después tenés que exteriorizarlo. Yo también hice emprendimientos, ¿verdad? Que mi meta era hacer plata, ¿verdad? Yo ya sabía por qué quería hacer plata, quería seguir con el parque. Me fui a conseguir trabajos porque quería plata para el parque. ¿Verdad? Entonces, si querés un socio y quiere plata, está bien, pero que sean claros en cuál es tu motivación. De acuerdo. Sí, creo que el tema de los socios, si no hay una comunicación desde el principio clara, ¿verdad? Y establecer cuáles son los objetivos, el propósito y al final del día que tengan los mismos valores, ¿verdad? Y también la misma filosofía y cultura empresarial, si no se pueden dar problemas muy serios. Y es inevitable que, como te digo, todos cambiamos, ¿verdad? Entonces, al principio todo es color de rosa y todos nos hablamos y nos damos un abrazo cada vez que nos vemos, pero como seres humanos vamos cambiando y es complicado. Sí, Ray Dalio lo dice bien claro, ¿verdad? La evolución es lo único que uno puede garantizar, digamos, aparte de la muerte, digamos, ¿verdad? Todo el mundo evoluciona y las empresas, no solo uno, pues, sino las empresas, la sociedad, etcétera, ¿verdad? Henry, tu propósito en la vida, después de creo como que queda bastante claro, pero lo podría resumir en un par de líneas. Sí, que parte de mi meta con la clase que doy es que los estudiantes empiecen a pensar en eso. Ni siquiera les digo que lo definan, sino empiecen a pensar. Y algo que me ayudó mucho, no recuerdo con qué libro fue que... Voy a pensar y te lo digo después, pero que decía, pensar en cuál es tu propósito de vida es una tarea dura. ¿Por qué te pones esa tarea? Y él decía, este autor, es como que querrás ver una película y ya saber cómo va a terminar. Míralo como escenas. Cada escena, cada toma en esa película hace sentido. Entonces, en vez de pensar en cuál es tu propósito de vida, pensá cuál es tu propósito en esta etapa de tu vida. Buenísimo. Entonces, eso le quita mucha presión, ¿verdad? Porque, ¿qué sabe Jorge que va a querer a los 80 años? Si es que llega a los 80. Exactamente. Pero entonces, en esta etapa de mi vida, yo sí te lo defino como que quiero utilizar todos mis recursos para tratar de dejar este mundo, esta Guatemala, un poquito más verde, ¿verdad? Tratando de acercar a la mayor cantidad de personas a que aprecien, respeten, tengan empatía por ese entorno. Por ahí está. Al final del día es un propósito que es tu legado también, ¿verdad? Sí. Y eso, y lo voy a decir así sin sonar, no sé ni qué palabra usar, pero sin sonar, vale, pero eso es bien noble, ¿verdad? Pero, y es bien noble y al mismo tiempo está empatado con lo que vos ejecutás en tu labor empresarial. Entonces, yo creo que cuando ya unís esas dos cosas, las intersectás, sí se vuelve un propósito superior, ¿verdad? Sí. Y creo que, te lo voy a decir, vamos a ver de varios puntos de vista. Creo que en la medida en que uno tiene claro eso, uno transmite eso. Yo lo que te estoy diciendo aquí, pues de verdad lo creo. Que he dudado muchas veces, especialmente ahorita en estos tiempos tan duros, ¿verdad? De decir, ¿por qué sigo en esto? ¿Verdad? Y he estado tentado y de hecho he estado buscando trabajo también, porque dije, ¿en qué momento voy a seguir con mis sueños y tratando de cumplir ese propósito cuando tengo 3 hijos, ¿verdad? Y que tengo que generar plata también para mantenerlos. Y esa motivación de alguna forma lo que hace es que te convierte en un vendedor, ¿verdad? Yo nunca lo miraba así, yo nunca me miraba como vendedor. Pero un amigo me dijo, Henry, vos sos un excelente vendedor. Y yo, porque uno siempre piensa vendedor, el clásico visitador médico que está vendiendo algo. Como que es gente que ya viene con eso. Ajá. Y yo nunca me he visto como vendedor. Pero me decía, vos sos un vendedor nato. Y yo le digo, chicas, yo de verdad que nunca me he visto así. Más que como creo en algo, ¿verdad? Cuando tenés tu propósito tan claro, lo transmitís. Entonces, ese es parte del mensaje, digamos, a aquellos que estén queriendo emprender. ¿Qué tan enraizado está ese emprendimiento, esa labor y ese día a día que vas a estar haciendo con lo que a vos verdaderamente te apasiona?
¿Te imaginas qué rico poder decir, puchicas, estoy haciendo esto? Sí. ¿Cómo lo transmitís? Y es ahí cuando, de alguna forma, pues se me han abierto puertas por eso. Porque eso atrae. Sí, de acuerdo. Es que crees en eso y se te nota, ¿verdad? Y eso genera confianza. Sí. Henry, para ir terminando ya, porque está interesantísima la plática, pero ¿qué mensaje le quisieras dejar vos a las nuevas generaciones? Si pudieras dejar uno. ¿O qué consejo, si lo quieres ver así? ¿O recomendación? ¿Cómo querrás verlo? Siento que, y te lo digo creo que tengo la capacidad de decirlo porque tengo 9 años de dar esta clase y he visto como la evolución de los estudiantes y ese contacto que digamos que tengo con mis hijos, que son más pequeños, pero con estos estudiantes, como seres humanos, como sociedad, no nos están enseñando o dando la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. A mí me tocó por aras del destino y fue parte de lo que de alguna forma me movió a crear Greeners, fue que yo tuve la oportunidad de estar mucho tiempo en contacto con la naturaleza. Hice muchos viajes solo a la naturaleza, fuera de tu círculo, de tu entorno, de tus amigos, de tu familia. Y cuando entonces empezás a estar solo, ¿cuántos verdaderamente? Yo tengo amigos que no pueden estar solos, ¿verdad? ¿Verdad? No tienen la capacidad de estar, estoy solito. ¿Y eso qué te transmite? No nos queremos a nosotros mismos porque no nos conocemos. Entonces, si yo les dijera algo es, traten de conocerse. Creo que estamos, y veo a mis hijos totalmente bombardeados por redes sociales, por esos mundos de fantasía, por esos mensajes de tratas del consumismo, y eso los mueve, ¿verdad? Eso les está de alguna forma poniendo los siguientes pasos que quieren tomar, sin verdaderamente pensar esos son los pasos que yo quiero tomar o los que me está dictando la sociedad que quiere tomar. Entonces, darse el chance de conocerse y de estar solo, creo que fuera mi mejor consejo. Muchísimas gracias, Henry. Súper interesante y te agradezco también esa transparencia, esa honestidad, porque eso es lo que buscamos en este podcast, ¿verdad? Inspirar a la gente con las experiencias. Si te das cuenta, y lo he dicho muchas veces, aquí no hablamos del negocio per se, de todas las fórmulas, los procesos, los sistemas, porque lo que queremos es que conozcan a la gente que acepta estos retos, que vive estos retos y que además tiene claro que independientemente de los problemas, el impacto que hay que causar es positivo. Así que muchas gracias, Henry, por estar aquí. No, gracias a vos por la invitación y por lo que estás de alguna forma tratando de hacer, que yo sé que lo vivís en tu empresa y en tu entorno. Y qué rico, ¿verdad? Y es lo que de alguna forma yo he pensado. ¿Por qué hay cierta gente que tiene ese chip? ¿Verdad? Y ahí te lo tiro de vuelta para que cerres con eso, ¿verdad? ¿Qué chip tiene Jorge para decir, sí, cuando oí de capitalismo consciente, eso resonó conmigo? ¿Y por qué no resuena con más personas? Sí. Lamentablemente es como lo que dijiste al principio, que no mucha gente piensa así con la naturaleza, digamos, en mi parte, en la tarea que nos estamos dando en ITSA de transmitir este mensaje es porque creemos que la empresarialidad no es ajena a las necesidades sociales. Y eso lo que nos ha hecho es movernos para contar lo bueno que hace el empresariado, en este caso guatemalteco, ¿verdad? Para poder inspirar más gente y que se den cuenta que esto no es una utopía, que esto no es un berrinche de Jorge Toruño o de ITSA, sino que al final del día es una cultura de vida empresarial que sí es factible. Y es por eso es transmitir estos mensajes, ¿verdad? Con gente inspiradora como vos. Gracias por la invitación, Jorge. Gracias. Bueno, amigos, más transparente que esto es muy difícil, ¿verdad? Casi imposible. Y eso es de verdad lo que tratamos de haber tenido aquí con Henry. Como dije, es un gran amigo, una gente que tiene claro qué es lo que quiere, que acepta los retos, que ha tenido problemas como todos, pero que esa resiliencia lo ha llevado a aprender, a seguir emprendiendo y además a fortalecer ese propósito superior que tiene y ese legado que quiere dejar. Así que, pues espero que lo disfruten y nos vemos en el próximo. Hola, soy Jorge Toruño y en este podcast construimos conversaciones con personas que tienen buenas prácticas y un enfoque distinto tanto en los negocios como en su vida. Ellos han sobresalido y aportado al desarrollo de su país o del mundo de formas que merecen ser relatadas para inspirar y para que más gente quiera hacer algo similar. Gracias por escucharnos y sigamos construyendo.